Andrés, estate atento porque ahora me voy al encuentro de dos economistas que vamos a charlar estos temas, Martín Burgos y Nicolás Pertierra. ¿Qué tal, Nico? Gracias por venir como siempre. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, a vos. gracias. Martín, buenas noches, gracias. Buenas noches. Escuchaban un poco lo que planteaba Andrés y lo de Álvarez Agis. Tres planes, plan llegar, plan bomba o plan de estabilización. ¿Con cuál estarían de acuerdo? Bueno, nosotros no es ninguna novedad. Desde el CESO, y Andrés así lo viene planteando, Sí. hace bastante tiempo la necesidad de un plan de estabilización de precios. Lo planteamos en su momento ya en 2014, con una inercia inflacionaria del 25%. Ni hablar que si ahora tenés una inflación estacionada en 3 meses en el 7%, es algo más que un problema solamente de formadores de precios de algunos sectores. Es un problema macroeconómico que tiene que abordarse con máxima prioridad, diría, y la política económica tiene que estar toda enfocada en ese programa. Va a necesitar, obviamente, un respaldo político contundente, Fuerte, eso claro. para que funcione, y tienen que estar todos los cañones apuntando ahí, ¿no? Bueno, ¿y ustedes estarían de acuerdo con... Martín, vos, ahora voy a la pregunta. ¿Qué No me opinás? quedaría dentro de los esquemas de Manuel, pero claramente si aparece algo por el estilo, lo importante yo creo que es, bueno, congelamos los precios y los salarios, pero ¿a qué nivel congelamos los salarios? Porque Bueno, últimamente tienen que subir los salarios. estamos teniendo efectivamente Claro. muchos problemas Exacto. a nivel de ingresos que generan conflictos sociales como o gremiales, que lo que fuimos viendo últimamente, que tal vez una parte de ello es porque muchos gremios y muchas empresas no saben cómo negociar en esta circunstancia de inflación de 7% mensual. Vos no podés como gremio decir, bueno, no voy a negociar nada hasta que no tenga la negociación definitiva, es decir, plancho el salario hasta que negocie. Y del lado de las empresas lo mismo. Hay que efectivamente ir avanzando cada uno con el IPC y tratar de efectivamente negociar por sobre el IPC. Porque si no, ese retraso puede llegar a ser muy conflictivo, que es un poco lo que pasó con los Está ocurriendo neumáticos. ahora. El tema es que también la estabilización de precios permitiría que vuelvan a funcionar las paritarias. Hoy perdieron efecto las paritarias y es un problema sobre todo, porque revisando cómo son los acuerdos paritarios, hace unos años eran por un año y se revisaban Sí. a lo sumo una vez por año. Ahora es cada 3 Hoy meses. se firman por 6 meses y a los 2 meses se están Sí, revisando. claro. Y cuando vos te pones a ver en un convenio cómo se acuerdan los aumentos, son casi todos los meses. Se firma por ahí un acuerdo hasta marzo. Pero los aumentos están previstos en noviembre, en diciembre. A lo sumo queda un mes en el medio que no se actualiza. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué pierden efecto las paritarias? Si no se actualiza en un mes, pasan 2 meses con el mismo salario nominal y la inflación que se acumuló en el mes es de 15%. Es una brutalidad para perder ese nivel de salario real, esa capacidad de consumo en solo 2 meses. Para que vuelvan a funcionar las paritarias virtuosamente también se necesita desarmar estos niveles inflacionarios. Anoche Raúl Timerman planteaba, mostraba unas encuestas, ¿no? El 53% de los argentinos está de acuerdo con congelar precios. Que a muchos economistas le asusta la palabra congelar. Sí, pero para el político tal vez es algo que lo que ve la política es que la inflación está verdaderamente destruyendo las posibilidades porque la gente que mira, no mira tanto los ingresos que van subiendo, porque los ingresos también van subiendo. Lo que mira muchas veces son los precios que van subiendo. Entonces uno cuando mira, por ejemplo, cuando lee el libro de Juan Carlos Torres sobre el quinto piso, cuando mira, por ejemplo, algunos ejemplos anteriores de estos tipos de planes, lo que él resaltaba es que la gente apoyaba muchísimo los planes de ese estilo de congelamiento e incluso iban a ir a denunciar al Ministerio de Economía, digamos, tal negocio está aumentando o tal marca está aumentando, porque lo que pasa, si todo se aumenta, el kiosquero aumenta, todo se aumenta, lo que deja de tener visibilidad son efectivamente cuáles son las empresas que son relevantes para ir marcando, digamos. Si todo el mundo aumenta, no queda bien claro de quién es la culpa. Porque de todo digo, esto. en este momento no tienen justificación los aumentos de precios que hay. Y simplemente porque lo tenés de una manera inercial muy incorporado. Claro. Por eso es un fenómeno macroeconómico, claramente. Y el monitoreo de un acuerdo de esas características es fundamental. La visibilidad, la transparencia de un acuerdo de esas características es fundamental de cara a toda la sociedad. Y también sumaría algo que es importantísimo de algo de estas características, eventualmente si se avanza, que es salirse un poco del esquema tan estricto del Fondo Monetario, que ya vimos que
a pesar de cumplir las metas que se proponían, de reducir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, pasamos de 3, 4 puntos del PBI a 1 punto, a 0,8 este año, más ambicioso de lo que se planteaba originalmente. El Fondo Monetario nos prometía que con eso se bajaba la inflación y el resultado no está, entonces hay que pensar por fuera de ese esquema también. Bien, y con el tema del dólar, que es otro tema también que está... Andrés, si querés preguntar, obvio, metete. Con el tema dólar... Bueno, yo creo que ha cambiado evidentemente el gobierno la actitud frente a lo que es el dólar paralelo. Hasta entonces, digamos, hasta la llegada de Massa, siempre se lo vio como un problema, la brecha. Y ahora lo que yo veo, intuyo, es que están tratando de aprovechar la idea del tipo de cambio paralelo, que yo creo que es entender un poco más lo que es el tipo de cambio paralelo, y el mejor ejemplo es el tipo de cambio, el dólar soja, ¿no? Sí. Porque, digamos, los resultados han mostrado que resultó exitoso en el sentido que logró los objetivos que se proponía. Ahora, eso trae obviamente lo que ya sabíamos, todo el mundo, todos los sectores piden lo mismo, el gobierno tiene que ser firme y la gran respecto a qué sectores, evidentemente, darle prioridad para ese tipo de bueno, de incentivo, porque al fin y al cabo es eso. Yo creo que esa fue una medida muy importante, la del dólar soja, si se utiliza para justamente aprovechar esos dólares acumulados en un programa de estabilización, porque está claro que fue para un sector de la economía que en términos de necesitar esos recursos, la verdad que no los necesitaba, no necesitaba un ingreso tan extraordinario como el que tuvo, podía seguir funcionando igual, pero el gobierno tomó esa decisión y la sostuvo temporariamente para solucionar una cuestión de las reservas que era también muy delicada. Bueno, eso tiene sentido, esa transferencia de ingresos tiene sentido si se aprovecha ese colchón de dólares para un programa de estabilización. Bien, gracias Nicolás, gracias Martín, como siempre, vamos a seguir. Coinciden un poco en que hay que lograr un plan de estabilización urgente, ¿no? Y tal vez llegó el momento. Claro. Lo que sería también importante es algunas medidas, no discutirlas tanto, no anunciarlas tanto, porque a veces pasa que se plantean medidas y después uno ve la normativa, no aparecen, quedan dudas. Ir al hecho rápidamente. Exactamente. Bárbaro. Gracias Martín. Muchas gracias. Un gustazo como siempre. Gracias Nico. Gracias. Hasta pronto. Como siempre.